Muy buenos días. Hoy, en el día 214, leeremos los capítulos 64, 65 y 66 del libro de Isaías. De esta manera, daremos por terminado este libro. Comencemos. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, a tu presencia se escudriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros, tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas, callarás y nos afligirás sobremanera. Ahora leeremos el capítulo 65. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro no me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová. Como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, herederos de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada.
Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis, y dejaréis vuestro nombre por maldición y a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré en Jerusalén y me gozaré en mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para otro, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni harán a luz para la maldición, ni harán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ahora leeremos el capítulo 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? No haré nacer, dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? Impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrentes que se desbordan, y mamaréis en los brazos, seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová como con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos, porque aquí que Jehová vendrá con un fuego
y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disiparán arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 64, perdón, el Señor nos invita a que reconozcamos nuestra condición. Allí vemos cómo lo primero que se evidencia es que nuestra ceguera no nos permite ver. Y eso lo vemos en el versículo 4. El versículo 4 dice así: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Entonces, dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Dios siempre ha obrado a favor nuestro. Sin embargo, nuestra ceguera no nos ha dejado ver, no nos ha dejado percibir al Dios que obra, al Dios de misericordia. ¿Por qué? Por el pecado. Todos nosotros hemos pecado y no podemos justificarnos ante el Señor. Por eso el versículo 6 dice de la siguiente manera: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es nuestra condición. Nuestra justicia no sirve para nada. Nosotros necesitamos la gracia de Dios, ya que sin Dios estamos en desierto, sin Dios estamos en soledad. El versículo 10 dice: tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Pero tenemos la bendición del versículo 8, donde también aquí vemos al hombre, a un hombre que reconoce que necesita de Dios, y dice el versículo 8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entiende que nosotros somos como barros en manos del alfarero, y ese alfarero es Dios. Necesitamos que Él obre en nuestras vidas. Necesitamos que Él forme un corazón limpio, un corazón íntegro, un corazón consagrado. En el capítulo 65 vemos 3 tipos de grupos o 3 grupos. Y la pregunta es: ¿en cuál estás? El primero es aquel grupo que se considera linaje de Dios sin serlo. Y lo vemos desde el versículo 1 hasta el 5. Y aquí se refiere al pueblo de Israel, que Dios los llamó desde Abraham, y porque ellos habían sido pueblo puro, linaje puro, que Dios había escogido, pensaban que ya con eso tenían a Dios. Sin embargo, Dios les reconviene y les dice:
Hoy en día muchas personas piensan que simplemente por buscar a Dios a su manera son linaje de Él, y eso no significa. Veamos en especial el versículo 2 que dice así: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Cuando tú y yo andamos en pos de nuestros pensamientos, en pos de nuestro camino y no en pos de lo que nos dice la palabra de Dios, somos como un pueblo rebelde, y eso no significa que seamos linaje de Dios. Entonces ese es un grupo, aquel que cree que está en la voluntad de Dios, que cree que está haciendo las cosas bien porque ofrece sacrificios. Les invito a que lean otra vez el versículo 1 al 5, porque hacen sacrificio, porque supuestamente buscan a Dios, pero viven a su manera. El otro grupo es aquel que conoció a Dios, aquel que conoce a Dios y Dios le dice no se aparte, porque algunos se han apartado de Dios. Entonces hay una advertencia para los que se apartan, y lo vemos en el versículo 11 al 12, que dice así: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también destinaré a la espada, y a todos vosotros os arrodillaréis el degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Entonces, el primer grupo es aquellos que creen que están haciendo lo correcto, pero viven según su voluntad. El segundo grupo es aquellos que conocieron a Dios, pero se apartaron. Y el tercer grupo es aquel grupo que ha decidido vivir para Dios, ha decidido andar en su gracia, el cual Dios le promete cielos nuevos y tierra nueva. Déjame decirte que existe una eternidad, y esa eternidad es aquí en la tierra, el que tú decides dónde la vas a pasar. Si tú decides acudir al llamado a la gracia, podrás leer los versículos 17 al 25, donde hay una promesa de bendición, de cielos nuevos para aquel grupo que decide venir a la gracia de Dios. Por último, en el capítulo 66, el Señor nos invita a mirar que Él es un Dios creador y que Él viene por segunda vez, por lo tanto necesitamos prepararnos. Dios es el creador de todo, y eso lo vemos en el versículo 1 al 2, donde dice la palabra así: Jehová dijo así, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Él es quien ha creado todo, por lo tanto no lo podemos sorprender ni con lo que tengamos, ni con lo que adquiramos, ni con nuestra sabiduría, porque todo eso Él nos lo ha dado. En segundo lugar, Él se detiene a mirar al humilde, al que de verdad lo teme. En el versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, aquel que ha decidido vivir para Dios. Él aborrece los sacrificios del que escoge sus propios caminos, porque hay quienes dicen que buscan a Dios a su manera, no como lo dice la palabra, y siguen sus propios caminos. Dios aborrece sus sacrificios. Mire lo que dice el versículo 3. El que sacrifica buey es como que si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. Y el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, por eso es que Dios desprecia esos sacrificios. En el versículo 5 al 6 vemos que el Señor paga a nuestros enemigos y a sus enemigos. Él es el que se encarga de la venganza, Él es el que destruye a los enemigos. Y por último, el Señor nos dice que Él regresará de nuevo. Cristo vendrá por segunda vez. Su regreso ya no será un regreso para venir a salvar. En este momento está el momento de gracia, donde Él te llama y te dice: ven a mí. Él vino para salvarte, pero Él regresará con fuego. Regresará a destruir a aquellos que no quisieron buscarle, y llegará a llevar su iglesia. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿estás viviendo para ti mismo o para Dios? ¿Estás preparado para su segunda venida? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.